Bienvenidos a Ecoidea Crea. Soy Graciela. Hoy vamos a reciclar varios materiales, entre ellos un cubo de KFC, una alfombrilla de baño y bolsas plásticas. Vamos a utilizar esta tela para forrar el interior del cubo. Cortamos 2 círculos de cartón y los forramos con tela, uno para la base y otro para el interior. Aquí estoy utilizando cola blanca para pegar el círculo de cartón a la tela. Una vez pegado, corto el excedente de tela y luego le hago todos estos cortecitos en todo su contorno y lo voy pegando de esta forma. De esta misma forma voy a forrar el círculo que va en el exterior. Cortamos un trozo de tela para forrar el interior del cubo. Ponemos el derecho de la tela hacia abajo y pegamos con silicón caliente de esta forma. Cerramos, damos vuelta y cortamos el excedente de tela y volcamos la tela hacia el interior del cubo. Como ya tenemos forrado este círculo, ponemos silicón caliente o cola blanca, lo que ustedes prefieren, y pegamos este círculo en el fondo. Comenzamos a forrar el exterior con esta alfombrilla de goma. Tomamos la medida de la altura del cubo y la trasladamos a la goma. Y como vamos a hacer un diseño intercalando piezas horizontales y verticales, cortamos una pieza que la tomaremos como modelo para hacer las restantes. De esta forma, como les estoy mostrando aquí, cortamos varias para hacer el diseño vertical y varias para hacer el diseño horizontal. Y vamos pegando con silicón caliente de esta forma, alternando una pieza con diseño vertical y otra pieza con diseño horizontal. Las líneas horizontales son las que van a equilibrar esa pequeña diferencia de contorno que tiene el cubo entre la parte superior y la parte inferior. Aquí ya tenemos todas las piezas pegadas y pasamos a recortar los excedentes que nos pudieron haber quedado en la parte inferior. Para darle un toque decorativo voy a utilizar este hilo macramé para cubrir los huecos que hay entre tira y tira. Lo hacemos siguiendo el diseño, como lo estoy haciendo aquí, hasta completar todo el exterior. Aquí estoy pegando el hilo macramé con silicona fría. Para completar, pegamos en la base el cartón que previamente habíamos forrado con tela. Ahora, para dar un toque decorativo al cubo, comienzo a pegar este encaje de hilo en el borde superior en todo su contorno. También pego este encaje algo más delgado en el borde inferior. Para hacer las asas voy a reciclar estas bolsas plásticas. Las corto en tiras de 12 centímetros de ancho y con un ganchillo número 5 hago esta cadeneta. Tomo la medida de la asa, doblo la cadeneta y corto 2 largos. Pego las 2 cadenetas una con otra con las espigas hacia adentro de esta forma. Las estoy pegando con silicón caliente. Una vez terminadas las 2 asas, las pego al cubo de esta forma. Primero una punta con silicón caliente y luego la otra, y lo mismo hago con la otra asa. Para dar una mejor terminación en el interior, hago esta cadeneta un poco más fina con tiras de bolsas de 6 centímetros de ancho y ganchillo número 2 de 2,5 milímetros. La pego rodeando el círculo.
Y para tapar las imperfecciones en el exterior, pego esta cadeneta más gorda en el borde superior. Me encanta cómo está quedando precioso. Y hay que pensar que esto lo estaríamos botando a la basura. Y vemos cómo podemos transformarlo en algo de suma utilidad. Y estamos reciclando las bolsas que a veces no sabemos dónde ponerlas y que si las desechamos en la basura sabemos que es un elemento altamente contaminante para nuestro ecosistema. También pego esta cadeneta en el borde inferior. Esta es una idea. Tú la puedes decorar con lo que tengas en casa y a tu gusto. Como ven, ha quedado muy bonito y déjenme en los comentarios para qué utilizarían ustedes este cubo. Yo lo voy a utilizar en el baño para poner gel desinfectante, alcohol y cremas de limpieza facial. Ustedes me dirán qué uso le darían. Espero que les haya gustado mucho mi idea del día de hoy y espero que pongan en práctica. Y a las personas nuevas que estén pasando por aquí, si te ha gustado mi contenido, no olvides unirte a esta pequeña y gran familia que nos gusta tanto las manualidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan. De verdad, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida con todos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, muy prontito.